Video 2 del artículo 2, página 383, tabla 2. Riesgo de la progresión de la enfermedad periodontal entre pacientes con periodontitis crónica no tratada. Igual porcentaje de profundo versus porcentaje de sitios de sondaje profundo versus el superficial y pérdida de inserción clínica. De referencia, pues está en la parte de arriba el umbral para el PDP, pues milímetros, el sondaje de profundidad comparado en milímetros, el porcentaje de sitios superficiales, el porcentaje de sitios profundos, el índice de riesgo entre sitios profundos y superficiales y el tiempo en meses. Entonces tenemos a Machai et al. 51, el umbral fueron de 2 SD, menor que 4 versus 7, era Proven Depth, Shallow 7.7, los sitios profundos 16 y el índice de riesgo 2 por 1 y 9 meses. Y así sucesivamente hasta a la Sonetis et al. 23, el umbral es de 1.75, menor que 4 versus 6, menor que 4 versus 6, es la comparación de la sondaje de profundidad. Porcentaje de sitios superficiales es de 4 y de 4.9, de sitios profundos 12,2 y 17,1. El índice de riesgo de 3 por cada uno, de 3 por cada uno y de 5 a 12 meses. Exactitud del sondaje de profundidad. Las medidas de la valoración de sondaje de profundidad profunda están asociadas con una medida de más error que las evaluaciones de profundidad superficiales. Por ejemplo, Epsteland y sus colegas reportaron que sondajes de profundidad iniciales de 3 milímetros, 4 milímetros hasta 6 milímetros y de 7 milímetros en pacientes no tratados el nivel de inserción clínica con respecto a duplicar las medidas definieron respectivamente en 0,3 milímetros, 0,5 milímetros y 1,3 milímetros. Esta información apoya la asunción de que la pérdida de inserción clínica usualmente se incrementa con el incremento del sondaje de profundidad y que la magnitud del error de medida fuera más larga y más profunda fuera en sitios más largos y más profundos. Otro estudio que usó una sonda manual y un aparato que regulaba constantemente la fuerza de la sonda, desde el sondaje, notó valoraciones de profundidad de sonda duplicados en sitios que eran menores de 5 centímetros de profundidad y diferían por 0,3 milímetros hasta 0,8 milímetros. Sin embargo, las ubicaciones de 6 milímetros, la media de diferencia entre las evaluaciones de sondaje de profundidad repetidas era de 5 o 6 veces más grande que en los sitios superficiales. Desde una perspectiva diferente, varios autores indicaron que el sondaje de profundidad era más reproducible después de la terapia. Esto podría ser atribuido a la cantidad de reducida de inflamación, a que el tono del tejido se ve mejor, es mejorado, y que ha decrecido la profundidad del sondaje. También se concluyó en un taller que las sondas que son sensibles a la presión y manuales podrían ser usadas diariamente para evaluar pacientes. Siguiente título: el sangrado cuando se están haciendo sondajes en los sondeos de
perdón, otra vez ese título, otra vez. El sangrado en los sondeos y el sondaje de profundidad. El sangrado durante el sondaje es un criterio diagnóstico que usualmente refleja una lesión inflamatoria en el tejido conectivo. La incrementada prevalencia del sangrado y la provocación se asocia con un incremento en la profundidad del sondaje en pacientes, tanto pacientes tratados como no tratados. La terapia usualmente reduce la cantidad de sangrado. Sin embargo, en sitios más profundos, la provocación de sangrado se vuelve más frecuente que en los sitios más superficiales. Una incidencia incrementada en el sangraje durante el sondaje puede ocurrir entre individuos que están tomando diariamente aspirina, puesto que la aspirina, no, debido a su actividad antitrombótica. Estos hallazgos no fueron significativamente relacionados al sondaje, a la profundidad del sondaje. Los microorganismos y el sondaje de profundidad. Con un incremento en el sondaje de profundidad hay una disminución en la tensión de oxígeno en, en, en las bolsas periodontales en humanos no tratados. Esto resulta en un ambiente que conduce a la proliferación de anaerobios. Muchos investigadores han reportado un nivel incrementado de patógenos que, de supuestos patógenos, bacterias y viruses en sondaje de profundidad profundo. Por ejemplo, en pacientes no tratados, Wolf y los colegas notaron los siguientes índices de probabilidad de detectar niveles más altos de bacterias potencialmente patógenas en sitios de sondaje más profundos. Entonces son de menor de 5 milímetros versus mayor de 5 centímetros. Las bacterias son Prevotella intermedia 4.1, Porphinomas gingivalis, Eikenella corrodens, Actinobacillus, Actinomycetum comitans, Fusobacterium nucleatum. El porcentaje de las veces que las bolsas mayores de 5 milímetros fueron positivas para esta bacteria, niveles mayores de 10 células, de 10 a las 5 células, fueron las siguientes: P gingivales 20%, 21% de AA, P intermedia 20%, E corrodens 28%, F nucleatum 19.8%. A profundidades menores de 3 milímetros, el porcentaje de sitios infectados con esos organismos era alrededor del 5%. Era alrededor del 5%. Después del tratamiento, los sitios de sondaje profundo usualmente demostraron una recuperación de bacterias más rápidamente que los sitios más superficiales. Sin embargo, otros investigadores no encontraron que hubiera relación entre sondaje de profundidad y la recolonización después de la terapia. En general, los hallazgos de que en sitios profundos de sondaje eh, albergaran un incrementado nivel de supuestos patógenos ayuda a explicar por qué estas ubicaciones pueden ser de riesgo incrementado para la futura progresión de la enfermedad. Vamos acá. Diagnóstico de periodontitis. Los odontólogos usaron el sondaje de profundidad y las medidas de nivel de inserción clínico para identificar los pacientes que manifestaban una iniciación de la progresión de la periodontitis. Sin embargo, no hay un criterio universalmente aceptado que signifique que un individuo tiene para dar pie de que un individuo tiene periodontitis. Una combinación variada de factores ha sido usada para identificar los pacientes con periodontitis en diferentes estudios. Ver la tabla 1. Así, es difícil comparar información de estudios epidemiológicos a menos de que los mismos umbrales fueran usados para identificar pacientes con periodontitis. Predicción o pronóstico de la progresión de la enfermedad. Una revisión de la información de ensayos clínicos identificó tendencias antes y después de la terapia
Con relación a las relaciones entre el sondaje de profundidad y la progresión de la enfermedad periodontal a futuro. La información en la tabla 2 indica que entre los sitios no tratados, un porcentaje más largo de sitios profundos experimentaron progresión de la enfermedad a diferencia de los sitios más superficiales. El índice de riesgo era de 5 a 36 meses para manifestar progresión de la enfermedad en los profundos si se compara con los sitios más superficiales. En los sitios más superficiales era alrededor de entonces era alrededor de 3 veces más grande en los sitios profundos. Sin embargo, estos estudios usaron información que se basaba en los sitios como una unidad de observación, la cual puede ser engañosa porque los resultados han sido agrupados de todos los pacientes y de la respuesta del hueso para cada paciente no se tiene en cuenta. Los estudios muestran que el sondaje de profundidad residual profundo fueron asociados con la progresión de la enfermedad más comúnmente que en los sitios superficiales. Sin embargo, la data indicó que los sitios profundos después de la terapia no eran buenos predictores para el futuro de la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, Clafe y sus colegas reportaron que sitios profundos colapsaban más seguido que los sitios superficiales durante un periodo de monitoreo de 42 meses. El umbral fue de 1.5 milímetros de pérdida de inserción clínica. En los sitios menores de 3.5, 4.5 hasta 6.5 y 7 milímetros de profundidad. Los porcentajes de los sitios por paciente que se deterioró fue 11%, 7% y 16% respectivamente. Los porcentajes de los sitios profundos, 7 milímetros, 7 paréntesis, por paciente por paciente que se deterioraron en un rango de 0% a 50%. Así, los sitios profundos pueden ser buenos predictores en un paciente pero no en otro, y esta variación puede existir entre sitios dentro del mismo individuo. Basados en un artículo que se enfocó en los pacientes, en la media de los pacientes en vez de los sitios de observación de muchos pacientes, una revisión reciente sistemática concluyó que los pacientes con sondaje de profundidad residual profundo después de la terapia estaban más predispuestos a la progresión de la enfermedad que los pacientes con sitios superficiales. Se puede concluir que los sitios profundos son más predispuestos a la deterioración que los sitios superficiales y por lo tanto son un factor de riesgo para la futura progresión de la enfermedad. Sin embargo, el sondaje de profundidad individual no es un buen predictor para la pérdida de inserción. La información también indicó que los sitios superficiales eran buenos predictores de la estabilidad periodontal futura. Cuando estos dos factores están valorados juntos, ellos apoyan la contención que es deseable, pero no siempre esencial, tener sondajes de profundidad superficiales.